Conocer al amor de su vida, fugarse y casarse, es algo con lo que la mayoría de las adolescentes sueñan. Caroline Crouch no fue diferente. Una joven de la escuela secundaria de solo 15 años se sintió halagada por un piloto de 27 años económicamente acomodado que volaba su helicóptero sobre su escuela, ganándose su corazón. Los dos se fugaron y se casaron, pero lo que parecía el cuento de hadas perfecto, la historia de amor, pronto se convertiría en un asesinato que engañó al mundo. El martes 11 de mayo de 2021 a las 4:30 de la mañana, un hombre llamado Babis Anagnostopoulos fue despertado horriblemente de la cama en el momento del incidente. Había alquilado una casa de 2 pisos en los suburbios de Glikanera, un área ubicada en las afueras de Atenas, Grecia. Babis no tuvo mucho tiempo para tomar represalias cuando 3 hombres, ocultando su identidad con capuchas, se pelearon y lo dominaron. Estaban armados con pistolas y no perdieron el tiempo en atar a Babis y luego vendarle los ojos con cinta adhesiva. No pudo hacer mucho ya que los intrusos luego fueron tras su esposa de 19 años, una joven llamada Caroline Crouch. Todo este incidente despertó a su hija de 11 meses que dormía cerca. Los intrusos, con acento griego y albanés, preguntaron repetidamente dónde estaba el dinero. Caroline no sabía que lo que parecía ser un robo se convertiría en su propio asesinato. Caroline Crouch nació del ingeniero de motores retirado David Crouch y Susan de la Costa el 12 de julio de 2001 en Atenas. Cuando ella tenía solo 8 años, la familia se mudó a la isla de Alonisos, el lugar donde ella había crecido. Se mudaron porque ambos, David y Susan, se habían enamorado del entorno costero desde muy pequeños. Caroline abrazó su vida junto a la playa. Le apasionaba tanto el buceo como la natación. Había conocido a su futuro marido, Babis, durante un desfile del Viernes Santo en 2017, cuando Babis era piloto de helicóptero comercial y Caroline tenía solo 15 años. 3 años después, ambos se casaron en Portugal el 15 de julio de 2019. Unos días antes de su asesinato, Babis y Caroline habían comprado un terreno. Tanto Babis como Caroline tenían planes de construir su casa de ensueño en el terreno para ellos y su hija pequeña. Para facilitar la compra del terreno, Caroline había recibido 50.000 euros como regalo de sus padres para los costos de construcción. La pareja tenía alrededor de 10.000 euros escondidos en su casa. Para el público en Grecia en ese momento, no dependía mucho de los bancos, ya que estaban en continuo riesgo de enfrentarse a la quiebra. A la luz de tales circunstancias, era común que el público en general tuviera dinero en efectivo escondido en su casa, ya que se consideraba una opción más segura. Caroline probablemente tenía una perspectiva similar para almacenar dinero en efectivo, y de ninguna manera hubiera anticipado lo que sucedería el 11 de mayo como un grito de ayuda. Tanto Babis como Caroline, junto con su hija, estaban atormentados por el miedo mientras los intrusos preguntaban sobre el dinero. En un intento de poner fin al abismo que les había caído sobre ellos, Babis les dijo exactamente dónde estaba escondido el dinero, un lugar que se considera poco convencional. Los intrusos abrieron la caja del juego de mesa Monopoly y tomaron todo el dinero que Babis y Caroline habían escondido para la casa de sus sueños, pero no se fueron. Cada uno de ellos siguió deambulando de una habitación a otra mientras robaban joyas y otros artículos de considerable valor monetario. Los saqueadores querían más, pero Babis y Caroline habían renunciado a todo lo que tenían y con desesperación y miedo suplicaron por sus vidas y la de su hija. Babis podía escuchar los gritos de su esposa, mientras los intrusos sostenían un arma de fuego contra el bebé de 11 meses. Aunque con los ojos vendados, luchó continuamente contra las ataduras. Sin embargo, la cuerda alrededor de su cuello estaba apretada hasta el punto de que seguía desmayándose dentro y fuera de la conciencia. Finalmente se desmayó y luego recuperó sus sentidos. Una vez consciente, descubrió que los hombres habían salido de la casa. En ese momento, lo único que podía escuchar eran los dolorosos llantos de su pequeña hija. En aproximadamente 30 minutos, Babis pudo acercarse a su teléfono móvil y llamar a los servicios de emergencia usando su nariz. Tan pronto como se conectó la llamada, Babis gritó pidiendo ayuda, solicitando a los servicios de emergencia que enviaran una ambulancia y les dieran su ubicación, dado que tenía cinta adhesiva alrededor de su boca.
Toda la llamada estuvo llena de palabras apagadas. El operador del otro lado le preguntó a Babis para explicar lo que pasó, pero los ladrones entraron, fue todo lo que pudo decir. Había pasado 1 hora y media desde que los intrusos irrumpieron en la residencia de Babis y Caroline. Los socorristas llegaron al lugar alrededor de las 6 de la mañana mientras subían corriendo las escaleras de la entrada. Al entrar a la casa, lo que vieron solo se puede definir como horrible. Dentro de la sala de estar y la cocina habían sido completamente destruidas. Los cajones estaban abiertos y vacíos con ropa, otras pertenencias esparcidas por todo el espacio. Entre ellas había una caja de Monopoly abierta, la misma caja en la que Babis y Caroline habían escondido el dinero. Los socorristas también encontraron una cámara de seguridad en el sofá de la sala. Parecía como si hubiera sido arrancada de las paredes mientras la cámara estaba en el sofá. Faltaba su tarjeta de memoria. En la escalera colgaba el cadáver de un cachorro husky blanco y marrón que había sido estrangulado con su propia correa. Babis fue encontrado en el piso del dormitorio principal. Sus ojos y boca estaban cubiertos con cinta adhesiva que le llegaba al cuello, y las restricciones mantenían sus manos y pies detrás de su espalda en la cama. Acostada estaba Caroline Crouch. Su hija pequeña estaba a su lado llorando y aplaudiendo mientras empujaba a su madre en un intento de despertarla. Caroline fue declarada muerta. Su hija, mientras estaba en evidente angustia, parecía estar ilesa. Los socorristas, sin embargo, se apresuraron a observar la palidez de Caroline. Babis entró en visible estado de shock cuando fue liberado de sus ataduras y vio el cadáver de su esposa, la mujer de la que había estado enamorado durante los últimos 5 años. Los oficiales se apresuraron a garantizar la seguridad de la infante y comenzaron a interrogar a Babis basándose en su versión de los hechos en el estado de la escena del crimen. Se determinó la presencia de 4 hombres. Los policías concluyeron que 3 hombres habían ingresado a la casa mientras el cuarto vigilaba. Interpretaron toda la secuencia de los hechos hasta el asesinato y escape de la siguiente manera. 1. Los intrusos se acercaron a la casa a través de un camino de tierra que conducía a la entrada trasera. 2. No lograron entrar por la puerta trasera y luego quitaron los pasadores de seguridad de una ventana del sótano para entrar a la casa. 3. Después de entrar asesinaron a Roxy, el husky de la familia de 7 meses, donde el arma homicida fue su propia correa. 4. Los 3 hombres luego entraron al dormitorio principal donde dormían Babis y Caroline. 5. Luego dañaron la casa y sacaron el dinero de la caja de Monopoly. 6. Antes de salir, asesinaron a Caroline asfixiándola con una almohada. 7. Ya que Babis entraba y salía de la conciencia, los intrusos pudieron haber asumido que había muerto y se fueron creyendo que no habían dejado ningún testigo atrás. En lo que respecta a la muerte de Caroline, se reveló que no fue una experiencia instantánea. La mujer de 20 años sufrió un ataque que duró alrededor de 6 minutos. Los moretones en todo su cuerpo mostraban signos de represalia, y los de sus labios y lengua insinuaban la posibilidad de que se hubieran utilizado objetos punzantes. No hubo signos de agresión sexual. Se encontraron investigaciones y especulaciones. Aunque el daño causado a la casa de la pareja fue inmenso, los intrusos no dejaron evidencia concreta. Lo único que los socorristas de emergencia encontraron en la casa fue la capucha de uno de los intrusos. Según cómo Babis había descrito el evento, se concluyó que la capucha debió caerse mientras Babis tomaba represalias. Esto puede haber sido una pequeña prueba para un caso de tal magnitud, pero la caída de la capucha fue suficiente para que Babis pudiera vislumbrar al culpable. Un boceto que representa a una persona oscura y con sobrepeso. El individuo alto y desollado fue creado en base a los detalles que Babis compartió. A pesar de estar desorientado, Babis pudo identificar 2 armas de fuego que también fueron utilizadas, según él. Los intrusos tenían una pistola negra y un Colt plateado. Los detalles de la investigación revelaron que los intrusos pudieron escapar con 10.000 euros en efectivo y joyas por valor de 20.000 euros. Además, la policía concluyó que se trataba de un acto de delincuentes profesionales que habían observado a la familia y esperaron el momento adecuado para atacar. Un portavoz de la policía había declarado que el acto era brutal y violento y lo catalogó como un acto de alguien con una falta de emociones y una fuerte personalidad antisocial. Pronto surgieron numerosas especulaciones a medida que los detalles de la investigación
proporcionaban cada vez más información sobre el asesinato. Un hilo de pensamiento clave en la mente de todos era que si el dinero era el motivo, ¿por qué fue necesario el asesinato? Algunas otras especulaciones presentaron afirmaciones como que los intrusos estaban drogados y no podían controlar sus acciones, o tal vez Caroline los vio o los conocía. Caroline se resistió y se defendió dado que era cinturón negro de kickboxer, y los intrusos tuvieron que silenciarla para mantenerla bajo control. Se encendieron las alarmas cuando Caroline comenzó a gritar cuando su hija de 11 meses tenía un arma contra su sien. Mientras todo esto era mera especulación, los investigadores estaban seguros de una cosa: el ataque fue premeditado. La razón de tal suposición era que los intrusos sabían que la pareja tenía dinero escondido en la casa. En base a esta suposición, la policía interrogó a Babis en el círculo íntimo de Caroline y creían que a la pandilla se le había dado una pista. Junto con estos interrogatorios y las imágenes de cámaras de seguridad de la casa y los negocios, también se examinó la proximidad en las imágenes. La policía identificó un vehículo de color oscuro seguido por una motocicleta que circulaba alrededor de la casa de la pareja la mañana del asesinato. Caroline Crouch fue sepultada 3 días después del asesinato. El lugar de entierro fue la isla griega de Alonisos, el mismo lugar del que sus padres se habían enamorado y el mismo lugar donde ella creció. Babis rindió homenaje a su esposa y dijo que tenía suerte de haber conocido a Caroline, mucha suerte de que ella lo amara, e incluso tuvo más suerte de que ella fuera la madre de su hija. Continuó diciendo que su hija crecería sin recordar a su madre. Babis agregó que Caroline era la alegría de la vida y siempre estará cerca de él a través de su hija. Ahora bien, mientras Caroline descansaba, un automóvil fue detenido en el noreste de Grecia como una parada de rutina. En el interior se encontraba un hombre de nacionalidad georgiana de 36 años, Georgi Eredesvili, en ruta hacia la frontera búlgara. Había entregado su pasaporte, pero pronto se identificó como falso. ¿Quién era este hombre y cómo se relaciona esto con el asesinato de Caroline? Este hombre pronto fue identificado como Georgi Harajishvili, un criminal violento que tenía múltiples condenas previas. Lo buscaban por 12 robos cometidos en toda Atenas durante los últimos 6 meses. Lo que lo describió como el probable culpable fue el hecho de que 3 de estos crímenes se cometieron en el vecindario de Babis y Caroline. Uno de los 3 fue en diciembre, cuando Harajishvili y otros 3 irrumpieron en una casa a través de una ventana trasera, similar a lo que sucedió con Babis y Caroline. Luego arrastraron a la ocupante femenina por el cabello y amenazaron con degollarla. Durante ese robo, el grupo había robado 10.000 euros en efectivo y joyas. Su siguiente golpe fue el 7 de marzo, solo 2 meses antes de que Babis y Caroline llegaran a su lista de objetivos. Durante este robo ataron a otras 4 personas, una pareja mayor junto con su señora de la limpieza. El botín fue dinero en efectivo y otros artículos de valor monetario significativo. Si los patrones no son suficientes para pintarlo como el culpable del asesinato, entonces, adivinen qué, tenía similitudes con el boceto que se hizo usando la descripción que Babis hizo del intruso. Las pruebas acumuladas contra Harajishvili incluían una historia de asaltos violentos, un intento de huir del país y el parecido con el boceto. Dado todo esto, la policía confiaba en haber encontrado a su hombre. Harajishvili fue arrestado e interrogado durante 4 días, durante los cuales también se utilizaron medios físicos para obtener respuestas. Lo interrogaron repetidamente sobre cómo llegar al lugar, entrar a la casa y matar a Caroline. Los medios físicos utilizados para obtener respuestas lo dejaron con una conmoción cerebral. Sin embargo, mantuvo su postura y declaró que nunca había oído hablar de Caroline Crouch. Las pruebas que la policía tenía contra él habían resultado secas. Harajishvili no era su hombre después de todo y fue absuelto de cualquier participación en el asesinato. Como consecuencia, 3 agentes de policía fueron degradados de la Brigada de Homicidios de Atenas y continuaron con la investigación. La policía puso sus miras en un grupo del crimen organizado albanés local. Inicialmente tenían una lista de 100 personas que luego se redujo a 10. Estos 10 eran individuos que estaban en una lista de criminales conocida como la lista roja. Se mostraron fotografías policiales de cada uno a Babis, pero la policía no reveló ningún otro detalle. El caso estaba tardando más de lo habitual en resolverse,
y el público comenzaba a perder la paciencia dado que los crímenes basados en la raza habían aumentado. La información sobre el caso de Caroline era tan escasa que incluso una gran recompensa monetaria no fue reclamada. Los residentes de Atenas ahora vivían con miedo de no saber quién sería la próxima víctima. Los informes de los medios de comunicación de la época citaron a expertos diciendo que este no era un caso común y que, si lo fuera, se habrían resuelto algunos detalles de la investigación que aún no habían sido aclarados. Babiš dijo a los periodistas que deseaba que lo que le estaba pasando a él nunca le sucediera a nadie más. Respaldó los esfuerzos de la policía y continuó enfrentándose a los medios de comunicación. Babiš incluso estuvo activo en las redes sociales, respondiendo preguntas y expresando gratitud por el apoyo continuo. Se produjo un gran avance el 17 de junio, 37 días después de que Caroline fuera brutalmente asesinada. Se estaba llevando a cabo un pequeño servicio conmemorativo para ella en Alonissos. Aquellos que habían venido a llorar se dieron cuenta. El detective en la ceremonia y los investigadores esperaron hasta que el evento concluyó y luego comenzaron a acercarse a Babiš discretamente pidiéndole que los acompañara a Atenas. Los detectives en ese momento tenían nueva información sobre el caso e instaron a Babiš a venir e identificar al hombre. Babiš, sin saber qué le quedaba por delante, estuvo de acuerdo en ese momento. Los investigadores habían seguido muchas pistas y analizado algunos detalles clave la noche en que Caroline fue asesinada, y estos detalles no cuadraban. Babiš le había dicho a la policía que los intrusos irrumpieron desde el sótano por la ventana, pero esa ventana era muy pequeña y con el físico del supuesto asesino que Babiš había descrito, no era posible que ese hubiera sido el punto de entrada. Babiš también había afirmado que la casa había sido destrozada por los intrusos. Sin embargo, los vecinos le dijeron a la policía que no escucharon nada de eso y que los sonidos de esa noche eran los del cachorro de una pareja llorando. Ninguna casa destrozada, no hubo llamadas de ayuda, ningún bebé llorando. La casa no tenía huellas dactilares ni ADN, y para colmo, la pregunta de por qué los intrusos atarían a un macho y pelearían con una hembra fue cuestionada. Babiš también había afirmado que los intrusos debieron haber sacado la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad de la sala de estar, pero los datos de la cámara revelaron que la tarjeta fue retirada a la 1:20 de la mañana, unas horas antes de que los delincuentes supuestamente ingresaran a la casa. Más detalles revelaron que Caroline llevaba un reloj inteligente que monitoreaba su pulso. Sus lecturas de pulso a las 3:58 de la mañana indicaban que estaba dormida, pero las de las 4:05 de la mañana aumentaron un 50%, porcentaje que indica estrés físico y mental severo. En las lecturas a las 4:11 de la mañana se indicó que su corazón se había detenido. Esto fue antes del momento en que Babiš afirmó que ocurrió el asesinato. Babiš, por otro lado, tenía una aplicación de ejercicios en su teléfono inteligente, y se revelaron los datos de la aplicación que mostraban que se estaba moviendo durante el tiempo en que se suponía que estaba atado. La policía también había intentado recrear a Babiš llamando a los servicios de emergencia con su teléfono. Sin embargo, nadie pudo hacerlo. Las investigaciones policiales revelaron que Caroline había intentado reservar un hotel para ella y su hija la noche en que fue asesinada. Un mensaje de texto enviado a su amiga también reveló que ella estaba amenazando con dejar a Babiš. Cuando Babiš conoció a Caroline, él estaba de vacaciones en Alonissos. Su madre había vivido en la isla y era una profesora en la escuela de Caroline. En ese momento, Babiš era carismático, inteligente, le encantaba tomar fotografías y tenía una buena situación financiera. Se ganó la atención de Caroline al volar un helicóptero sobre su escuela. Esto era una especie de sueño que tienen la mayoría de las adolescentes, pero en el caso de Caroline, ella no estaba consciente de ello. Este sueño pronto se convertiría en una pesadilla. Ella pensó que eran la pareja perfecta y confió en su familia diciéndoles que estaba feliz. Babiš le propuso matrimonio a Caroline 1 año y medio después de su relación. En el momento de la propuesta, Caroline era menor de edad, pero cumplía 18 años en 3 días. La pareja intercambió votos y se estableció en Glicanera en los primeros años de su matrimonio. Caroline asistió a la universidad en Atenas y Babiš continuó trabajando como piloto. Ambos estuvieron activos en las redes sociales compartiendo la vida feliz que estaban viviendo desde sus cuentas.
La pareja parecía estar en una relación alegre llena de amor y romance. La historia en el diario de Caroline pertenecía a géneros completamente diferentes. En su diario ella a menudo cuestionaba su relación con Babis. En el año 2019 escribió sobre la pelea con Babis y lo seria que era. Ella había mencionado que planeaba irse e ir con su hermana y que no estaba segura de poder continuar con él. Durante el transcurso de su matrimonio, Babis se había vuelto cada vez más manipulador y algo así como un fanático del control. Este comportamiento tenía sus raíces en su no relación. Cuando Babis y Caroline hicieron votos, abandonaron la idea de tener una boda tradicional griega que estaría llena de celebraciones familiares y amigos. En lugar de eso, se habían fugado, lo que pudo haber parecido un gesto romántico del hombre de sus sueños. Fue de hecho un intento para aislarla. Los intentos de aislamiento continuaron cuando la pareja regresó a casa. Babis fue el único que puso comida en la mesa, y Caroline era solo una estudiante universitaria sin mucho dinero. La madre de Caroline, Susan, le enviaría algo, pero eso también lo anotaría Caroline en su diario. Ella había escrito lo siguiente: «Amo tanto a Babis que no puedo dejarlo a pesar de que esta relación me duele». También se encontraron en su diario detalles de una confrontación entre lágrimas con su esposo. Ella había mencionado que quería dejar a Babis, pero dado que estaba embarazada no pudo. Caroline escribió: «Me quedé con él para que mi hija no creciera sin sus dos padres». Otra entrada de julio de 2020 de su diario menciona: «Hoy mi pequeña tiene un mes, también es el día que le dije a Babis que quiero irme. Me sentí fatal». El diario también mencionaba una casa en Atenas ubicada en Halandri. Lo que comenzó como una historia de amor de cuento de hadas para Caroline ahora se había convertido en un abismo lleno de dolor, horror, desesperación, en una sensación de estar distanciada, un abismo del que ella no podía escapar. Sus registros telefónicos horas antes de su asesinato también revelaron mensajes de texto argumentativos y combativos con Babis, mientras los dos estaban juntos en casa, lo que sirvió como testimonio de cuán distante y disfuncional se había vuelto la relación. Los investigadores le dijeron a Babis que él era el nuevo sospechoso en el caso de asesinato. Se le mostró evidencia abrumadora e irrefutable que reveló las inconsistencias con los detalles que había compartido inicialmente. Fue interrogado durante 8 horas antes de derrumbarse. Finalmente comenzó a confesar, pero la confesión estaba llena de mentiras. Le dijo a la policía que él y Caroline comenzaron a discutir el 10 de mayo, la noche antes de que ella fuera asesinada. Babis continuó diciendo que la pareja solo se peleó por su hija y que Caroline estaba decidida a tomarla y dejarlo. Esto había hecho que Babis perdiera el control dado que él afirmó que la niña era toda su vida. Más detalles de esa noche surgieron. Se supo que Caroline había arrojado a la niña en la cuna y le había dicho a Babis que saliera de la casa. Mencionó que Caroline fue quien recurrió al abuso físico y lo empujó. Babis agregó que, debido a esto, su juicio se nubló a partir de ese momento. Babis atacó, la estranguló, le presionó una almohada en la cara usando todo el peso de su cuerpo y la mató en un asesinato a sangre fría frente a su niña de 11 meses, mencionó. Pensando en deshacerse del cuerpo, sabía que eso no sería posible, por lo que poco después le vino a la mente la idea de incriminar a alguien más. Organizó un allanamiento de morada y, para que pareciera real, incluso mató a Roxy. Colocó a su propia hija al lado del cadáver de su esposa y continuó atándose con una cuerda y cinta adhesiva. Mencionó que merecía ser castigado y que debía una gran disculpa a todos los que había lastimado. Mientras creía que sus acciones no estaban justificadas, trató de echarle la culpa a Caroline. Dijo que se había vuelto inestable y agresiva. La única hija de la pareja, una niña que ahora tendría que crecer sin su madre, nunca sabrá quién era su madre porque fue brutalmente asesinada por el mismo hombre que una vez amó. Más tarde, el caso se denominó el asesinato que engañó al mundo. Babis tenía tanta confianza en salirse con la suya que no se molestó en destruir pruebas clave. En mayo de 2022, fue acusado y declarado culpable de asesinato premeditado que impidió el curso de la justicia a las autoridades y el maltrato animal. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios.
Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.